Hola, en este video vamos a resolver un ejercicio de un segundo parcial tomado en el año 2009. El enunciado dice así: en una válvula situada a 6 metros del piso, caen dos gotas con una diferencia de tiempo de 0,3 segundos. Determine a. la altura de la primera gota en el instante en que comienza a caer la segunda, b. el vector velocidad de la primera gota en el instante anterior, c. la altura de la segunda gota en el instante que la primera llega al piso. El módulo de la gravedad es de 10 metros sobre segundos cuadrados. Se expresa la resistencia del aire y bueno, nos piden que justifiquemos nuestra respuesta. Bien, para empezar haremos un diagrama para ver cómo sería el problema en sí. Y bueno, tenemos dos gotas. Bueno, aquí las dibujé como dos bolitas, una roja y otra azul. Y tenemos también datos sobre sus alturas. Nos dice que ambas tipos están a 6 metros del suelo porque, bueno, caen de una válvula. Y bueno, aquí fíjense que como nos dicen que está a 6 metros del piso, yo le puse al piso que vale 0 metros la altura ahí. Así que, bueno, y la altura obviamente fíjese que la medimos desde el piso hacia arriba. Así que, bueno, eh, ahora veremos cómo plantear las ecuaciones de la altura para cada gota respectivamente. La gota 1, fíjense que tenemos que su altura se encuentra con la fórmula que ahí se ve, que bueno, ya la conocerán. Y fíjense que aclaro que el tiempo tiene que ser mayor o igual a 0 segundos, porque bueno, obviamente tiempo negativo no podemos tener, y como nos dicen, tal como está el enunciado, no nos dicen nada sobre qué tiempo poner, pero bueno, yo decidí ponerle que empiezo a contar que cae a partir de los 0 segundos. Así que así es como lo dejamos. Y ahora veamos la gota 2, que en este caso su altura, para coincidir con el tiempo, eh, con la misma forma de medir el tiempo que la gota 1, como cae 0,3 segundos después, lo que tenemos que hacer es restarle al tiempo. Obviamente eso, fíjese que se hace todo dentro del paréntesis, luego se le da al cuadrado, se le resta 0,3 segundos. Entonces, de esta forma, fíjense que el tiempo cero, digamos, o sea, lo que está dentro del paréntesis se hace cero únicamente cuando t es igual a 0,3 segundos. Por lo tanto, ahí es cuando la gota 2 comenzaría a caer. Y por eso mismo yo impongo que el tiempo tiene que ser mayor o igual a 0,3 segundos, porque antes la gota 2 no está cayendo, sino que está siempre con una altura constante de 6 metros. Muy bien, ahora vamos a ver lo que nos piden. Primero nos piden la altura de la primera gota en el instante en que comienza a caer la segunda. Bueno, ahí como verán ya aparece la respuesta, y es que fíjense que como ya planteamos la altura, solo basta con reemplazar el tiempo en que comienza a caer la segunda, que como dije es cuando pasan 0,3 segundos. Así que se reemplaza en ese valor y se encuentra que la altura de la primera gota, de la gota azul, es de 5,55 metros. Bien, así es que pasemos al siguiente ítem, el B, que dice el vector velocidad de la primera gota en el instante anterior. Bueno, aquí primero tenemos que plantear la ecuación de velocidad, que se plantea fácilmente tal como la escribí allí a la izquierda. Como bueno, solo nos piden de la primera gota, solo la escribí en la gota 1. Y fíjense que entonces, bueno, obviamente depende del tiempo. Entonces, como nos piden en el instante anterior, o sea, en el instante en que comienza a caer la segunda, se vuelve a evaluar, pero bueno, esta es otra expresión, en el tiempo igual a 0,3 segundos. Aquí fíjense que nos piden el vector, entonces bueno, yo lo que voy a hacer es determinar primero un sistema para imponer cuál es la dirección. Y bueno, obviamente yo aquí puse positivo hacia arriba, y bueno, le puse el versor I, y obviamente esto iría en el eje sobre el que cae la gota. Así que bueno, es algo unidimensional. Y bueno, aquí fíjense en realidad que ya tiene un signo impuesto por cómo escribimos la expresión de la velocidad, porque se suele escribir así. Entonces fíjense que como debería ser negativo, y ya lo es,
queda negativo, porque fíjense que tienen sentidos distintos el versor y con el vector velocidad 1. Por lo tanto, bueno, tiene que ser negativo el vector velocidad 1 porque como impongo que el versor y sea positivo, y bueno, ahí ven que tiene que tener una velocidad de menos 3 metros, perdón, sobre segundo, no sobre segundo cuadrado, está mal ahí, en el versor y, en la dirección del versor y. Y bueno, de esa forma ya respondemos el ítem B y nos queda únicamente el ítem C, que dice la altura de la segunda gota en el instante que la primera llega al piso. Bien, ahora nos piden la altura de la segunda gota, pero antes nos dicen que es en el instante en que la primera llega al piso. Eso tenemos que saber determinarlo. Y bueno, para eso simplemente, como dijimos que el piso tiene el valor de 0 metros de altura, simplemente se iguala la altura de la gota 1 a 0 metros. Bueno, si uno opera acá, puede encontrar que el tiempo es de raíz de 6 quintos. Eso obviamente va a estar en segundos. Y como ese es el valor, ese es el instante en que la primera gota llega al piso, ahora sí podemos reemplazar en la función de altura la gota 2 por ese valor y lo que llegamos es que la altura de la gota 2 será de 2,83, bueno, 836 metros. Así que, bueno, ahí lo que significará es que la gota 2 cuando la gota 1 ya haya tocado el piso, en ese instante mismo en que toca el piso, la gota 2 va a estar a 2,836 metros sobre el piso. Y de esta forma concluimos con el ejercicio, que bueno, se trató de un ejercicio físico.